Bienvenidos a Pasión por el Derecho y la Justicia. Este es un espacio donde los abogados transforman la sociedad. Soy Alberto González Mebarak y hoy estoy con uno de los abogados más influyentes del país, uno de los abogados más polémicos, inteligentes, críticos y versátiles. Estoy con el doctor Iván Cancino. Doctor, muchas gracias por abrirme las puertas de su oficina. Muchas gracias por haber aceptado conversar conmigo el día de hoy. No, Alberto, pues imagínese, yo muy honrado de estar en su podcast, que cada vez tiene mucho más ritmo, mucho más audiencia, obviamente por la manera como usted lo conduce, por los temas que trata, y pues le pegó, porque si alguien tiene alma y pasión, soy yo. No nací con ella en el sentido de que me la inventé, porque la tengo en la sangre. Muy bien. Ahí ya vamos marcando cómo va a ser el podcast. Sí, señor. Doctor, primera pregunta, pues digamos que es como obligatoria en este podcast, es ¿por qué derecho? No, yo nunca contemplé otra posibilidad. Yo cuento una anécdota que alguna vez, en la época que nosotros nacimos, bueno, yo sí creo que un poquito más viejo, somos contemporáneos, no lo sé, pues no había ni siquiera televisión por cable. Aquí el cable llega cuando yo ya estaba casi que en el bachillerato, pero en los programas yo veía a Julio Iglesias. Entonces yo un día le dije a mi mamá, yo quiero cantar como Julio Iglesias. Es más, mi abuelita me tejió un saco azulito que él tenía en un video. Obviamente me duró 30 segundos cuando traté de cantar con esa voz de tarro. De tal manera que yo nací en un hogar absolutamente rodeado por abogados que adoran su profesión. Sí. De tal manera que yo no creo que haya tenido la posibilidad de ser otra cosa, porque crecí adorando el derecho y viendo cómo el derecho era una forma de vida y ya estaba en la sangre de muchas personas cercanas, no solo de mis papás. Bueno, y ese paso suyo por el externado ya como estudiante, ¿qué anécdota nos puede contar en su paso como estudiante de la universidad? Una que le cause risa, que diga, bueno, esto me marcó, ¿cuál sería? No, aquí hay muchísimas, pero mire, yo tengo el externado en el ADN porque mi mamá era la presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos y en ese momento se hacían encuentros. Entonces, y en Villavicencio, en Paipa, yo la acompañaba, pero además en vacaciones, como también era la directora de la biblioteca, yo me la pasaba de chiquito corriendo los pasillos del externado, y en ese momento la biblioteca funcionaba con un ascensor. Primer piso, segundo piso, y entonces yo cogía el libro, lo ponía en el ascensor, subía toda y se lo entregaba a la persona. Entonces yo conozco el externado de arriba para abajo. Pero la anécdota más chistosa que ahora me da un poquito de pena es que llego el primer día y me hago muy amigo, que hoy en día es mi hermano, Fran Ricaurte de Cartagena, y le digo, mire, esto pasa, pero sígame la cuerda. Entonces yo me senté y mi mamá entró a dar la bienvenida al externado. Y yo comenté en voz alta para que la gente escuchara, mire, cuando el esposo de esa señora se va a la oficina, yo me meto en la cama. Entonces todo el mundo decía, ¿cómo así, señor? ¿Cómo va a decir eso? Entonces me daba mucha risa ver las caras. Ojalá hubiera existido el celular con cámara para mirar, y todo el mundo, claro, vea este señor tan descarado, ¿cómo habla así de la doctora Milsen? Hasta que obviamente cuando llamaron lista ya entendieron un poquitico el chiste. Eso a mi mamá, que es una dama, pues no le gustó mucho, ¿no? Me gané una vaciada terrible. Pero yo anécdotas del externado tengo, de estudiante o no de estudiante, muchas, casi todas felices. No tengo ningún recuerdo que tenga una lástima con el externado. Y como estudiante, ¿le pesó un poco el apellido Cancino por su papá y por su mamá? ¿Eso le significó algo adicional que un estudiante normal? Le pesó a mis compañeros. ¿Por qué? No, porque mire, eso es absolutamente... Yo nunca quise estudiar en otra universidad, yo no me presenté a ninguna otra. Yo sabía que iba a ser del externado, no me presenté a ninguna otra. En el externado hice mi entrevista, obviamente pasé, pero le voy a contar, yo en ese momento en el externado se veían las notas publicadas, no había sistema. Sí, uno iba a una cartelera. Yo nunca tuve que ir a la cartelera, porque todo el mundo iba a mirar mi nota y la comentaba. Entonces cuando salía el examen, yo me quedaba sentado en la cafetería y escuchaba, no, Cancino sacó 4, no, Cancino sacó 4.5. Entonces a mí me iban informando eso. Entonces, ¿qué me sirvió? A mí me tocaba hacer 2 exámenes, y por eso fui tan buen estudiante, porque como tenía el peso de papá, mamá y tío, porque mi tío Iván también nos dictó criminología, Iván González. Sí. Entonces yo tenía que hacer el examen con el profesor y el examen con los compañeros, porque obviamente cuando salían
me buscaban conversación y me decían, Cancino, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta? Y yo feliz contestándoles. Eso duró 2 años. Yo me gané el respeto de mis compañeros muy rápido. Fui representante estudiantil del curso los 5 años y fui representante estudiantil de la facultad el año que se permite. De tal manera que obviamente yo no era monedita de oro, siempre he sido una persona que ha generado o amores o odios, nunca he estado en la mitad, pero la gente me respetaba. Y eso para mí era lo más importante, y con los profesores también. Muchos profesores me exigían más y pues realmente eso me ayudó mucho a construir no solo mi conocimiento en derecho penal, sino en otras áreas, porque a mí me tocaba estudiar porque me gustaba. Además, yo disfrutaba mucho estudiar. Yo sabía que quería ser abogado, entonces toda mi vida la construí en torno a eso. A mí, el derecho para mí, como hablamos, es alma, es pasión, es sangre. Luego a mí me fascina lo que hago, todavía. En su casa, el doctor Antonio Cancino, cuando usted estaba estudiando, le llamaba la atención, le decía, mira, vete por acá, haz esto, te oriento aquí, o ¿cómo fue esa relación? Ambos, pero ahí se notaba la personalidad de los dos. Mi papá siempre, no con Iván Cancino, mi papá con todo el mundo era querendón. Además, yo le decía a mis compañeros, el que saque 3.5 con mi papá es que merece 1. O sea, porque mi papá era una madre para calificar, a él no le importaba la nota. Pero mi mamá sí era absolutamente rígida y yo era un gran estudiante. Y yo le decía, mamá, yo tengo las notas para eximirme, después de tu examen de romano tengo constitucional que es más exigente, dime si me vas a eximir. Decía, no señor, yo le digo con todos sus compañeros. De tal manera que yo no sabía si mi mamá me iba a eximir hasta el día del examen. Y si ella no me veía estudiando, yo estoy seguro que no me hubiera eximido. De tal manera que los dos temperamentos también eran absolutamente claros en el hogar como en la universidad. Eso ha sido así siempre. La doctora Milsen González es una abogada muy brillante, eso lo conversábamos ahorita antes de iniciar el podcast. Yo la admiro mucho, tiene una inteligencia superior, es una mujer que habla muchos idiomas, es la decana ahorita de la Facultad de Derecho del Externado. Pero en su casa, esas conversaciones con su papá, ¿alguna vez que ellos tuvieron alguna discrepancia jurídica en la mesa o no hablaban de esos temas? No, pues claro, y siempre tenía razón mi mamá. No, por supuesto, además que mi mamá era una persona que sabía de lo que usted quisiera, y hoy en día a mí me aterra. O sea, usted le pregunta, ella no escucha reggaetón, pero usted le pregunta por un cantante de reggaetón y sabe exactamente quién es y qué hace. Le pregunta de boxeo y sabe quién es el campeón mundial. Le pregunta quién quedó campeón del mundial de clubes y se lo sabe. Una mujer de una cultura permanentemente leyendo, comunicando. Hoy en día yo la veo preparando clase y le digo, pero por Dios, vas a cumplir 60 años de dictar clase y todavía preparas. Pues esa es ella. Y me recorta artículos y me los manda, todavía recortados, otros me los manda virtuales porque además se ha actualizado perfectamente con la tecnología. Mi papá era un hombre que se dejaba llevar más por el instinto, por esa inteligencia natural que además la tenía perfecta. Entonces, imagínese, le digo yo, a mí me leían para dormirme, mi mamá me leía, claro, los cuentos de los hermanos Grimm, pero todas las leyendas y todo lo que pasaba en la República Romana, etcétera. Entonces, pues yo no voy a mentir que yo siempre tuve una ventaja, pero también era una exigencia mayor, ¿no? Eso también me generó en la vida, no una carga, sino una exigencia para decir, yo no me puedo quedar tan atrás de lo que fueron mis papás, pero específicamente mi mamá, pues ella ha sido una disciplina y una inteligencia producto del nacimiento, pero también de una permanente construcción de conocimiento. Ella es pionera de la genética y derecho, aquí no se conocía de eso, y ella desde el año 93 la ha trabajado, de tal manera que la gente puede no recordarlo, pero ella tiene el segundo promedio histórico del externado, y le creo cuando me dice que fue por un profesor machista que no le quiso poner 5. Estoy absolutamente seguro, si no sería el primero. Pero el de mujer no lo han superado en 120 y pico, 130 años de historia que tiene la universidad, de tal manera pues que la carga intelectual de mi mamá sí es muy profunda y fruto de disciplina, de estudio, de permanente actualización. Claro, y en este podcast queremos exaltarla, ¿cierto? Porque es una mujer muy brillante. Como mujer ha podido lidiar con muchas cosas, entre ellos el machismo, etcétera, que sabemos que existe, no lo vamos a tapar. Pero su papá, un hombre muy brillante también, pero digamos que ese es el espectro de los penalistas
que tienen una mayor publicidad, que tienen son más mediáticos, ¿cierto? Pero su mamá es una mujer que, entre otras cosas, es una erudita en el derecho romano, ¿no? Claro, ella se le reconocerá siempre por el derecho romano, pero derecho de familia, derecho de genética, la citaba muchas veces en su columna el expresidente López Miquelsen, quien la admiraba mucho. Y vuelvo y repito, o sea, es una mujer realmente irrepetible, y yo creo que el único karma que tuvo ella en la vida fue soportarnos a mi papá y a mí. Doctor, bueno, el doctor Antonio Cancino, un hombre muy brillante, un orador impresionante, ¿qué enseñanzas le dejó para su oficio como abogado penalista? Porque usted es un hombre que utilizó ese puente de su papá, pero Iván Cancino tiene su trayectoria, su nombre, es un abogado brillante, es un abogado muy reconocido, ¿cierto? No es la sombra de nadie, es un abogado independiente, pero ese don de la oratoria que tiene es heredado. Pero su papá, ¿qué le enseñó adicional a eso? ¿Qué le dejó para que usted fuera lo que es hoy en día? Pues mire, yo creo que todo el ADN, yo con mi papá pasaba 14 horas al día, incluso desde pequeño, porque él madrugaba mucho y mis hermanos no, entonces yo madrugaba con él. En esa época los niños podían entrar a los juzgados, y los juzgados abrían los sábados. Sí. Entonces yo los sábados salía con él. Cuando había que ir a cárceles, pues a las cárceles no me dejaban entrar, pero era un diálogo constante. Además, mi papá, pues, siempre fue, a diferencia mía, en eso nos diferenciamos mucho, más sociable. Entonces, él traía muchas personas de muchos países. Entonces, yo tuve la ventaja de participar de seminarios, de comidas, de viajes con Alfonso Reyes, con Manuel Gaona, que era nuestro vecino, con Carlos Medellín, con Enrique Basigalupo, bueno, con una cantidad de figuras que la gente hoy las mira como muy lejanas y para mí eran muy cercanas. Sí. Y lo otro que también es fácil de explicar es, las personas creen pues que uno nació con la carretera pavimentada, eso es cierto, pero la gran diferencia es que yo no la cogía piedra. Yo ese pavimento lo he cuidado y le he hecho adiciones. Exactamente. Le he hecho adiciones, y lo que yo le respondo a las personas, el hijo de Maradona ha querido jugar fútbol, pero pues no le dan la capitanía porque no es bueno. Si yo no fuera bueno, no estaría donde estoy. Exacto. Entonces yo cogí todo el conocimiento de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, de muchas personas que he admirado, y la vida me ha dado la fortuna de seguir adelante con la misma réplica. ¿Qué me enseñó mi papá? Mi papá me enseñó algo muy claro: uno tiene que estudiar mucho, pero la respuesta a cualquier caso no está solo en los libros de derecho, hay que ser un hombre culto. Pintura, música, cine, el diálogo con todos los sectores del pueblo, todos los estratos son igual de importantes, todos te van a dar conocimiento, y cuando llegue un caso, pues uno tiene ya, digamos, la literatura metida, pero hay que buscar la respuesta en la cabeza y en el corazón. Los abogados que buscan el caso siempre en un libro o en una jurisprudencia, pues son pequeños, en el sentido intelectual, porque no llegan a encontrar la respuesta en el libro o en la jurisprudencia y no saben qué hacer. El consejo más grande que me dio mi papá, por eso le digo que pasión y alma, es que todo en la vida del derecho penal es un tema donde hay sentimientos, donde las cosas pasaron por algo. Sentimientos positivos, sentimientos negativos, o una circunstancia que llevó a la persona a hacer eso. Es decir, la persona no va y mira el Código Penal y dice qué delito voy a cometer. No, la vida lo puso en una situación, ¿por qué lo puso en esa situación? Y hay que entenderlo. Entonces, de ahí que el eslogan mío sea defensas con el alma, porque cada cliente o cada persona que llega, cada uno tiene que examinar primero el alma de esa persona y de su entorno familiar. Yo creo que ese es el consejo más importante y más sabio que me dio mi papá, aparte de la generosidad que se la heredé. Obviamente no llegaré jamás ni al tobillo de lo generoso y amoroso que era mi papá, pero eso, generosidad y amor y pasión por las cosas que uno hace, son una huella que me dejó marcado de por vida. Y eso se nota porque usted es una persona muy amable, es muy gentil. Inclusive cuando llegamos aquí nos ofreció tinto, gaseosa a todos, casi que nos sentamos aquí en el piso a hablar, contamos unas anécdotas chéveres, y eso es, digamos, lo que marca la diferencia
a mi juicio, entre el profesional y el ser humano. Primero hay que ser buen ser humano y después sea el profesional brillante que quiere ser. Y creo que usted cumple las dos características. Pues Alberto, le agradezco. El otro día en la Universidad Militar me invitaron a una charla TED sobre qué es el liderazgo en general, y yo la primera característica que le pongo es ser un buen ser humano. Exactamente. De lo demás no importa, a usted lo tienen que recordar por un buen ser humano, y yo lo digo con todo respeto. Es un ejercicio que uno hace. Usted salga a la calle y pregunte por un magistrado de la sala civil de hace 20 años. La gente no sabe quién es por regla general. Usted hoy sale a la calle y pregunta quién es Antonio Cancino en Chocó, en La Guajira, en el Amazonas, y alguien tiene algo que decir. Le tengo 1000 anécdotas de eso, de cuando me recuerdan a mi papá. Y yo creo que uno vino a la vida a eso, a que lo recuerden por ser un buen ser humano. Adicional a eso, en todo el país ya saben quién es Iván Cancino. Claro, ya digamos que recogí esa antorcha, y sin ningún esfuerzo, porque además yo no tendría ningún problema con ser el hijo de, yo ya soy Iván Cancino, ¿no es cierto? Y lo soy gracias a Emilsen y gracias a Antonio José. Pero le voy a contar una anécdota rápida. En Cali hay un sitio que se llama Siboney, y se me olvida el nombre del DJ más famoso de salsa, perdón que se me olvidó ahorita, y un día fui yo, y yo veo que el tipo se queda, Bugaló, Johnny Bugaló, y sale y se me acerca: ¿usted es el hijo de Antonio José? Imagínese, en un sitio de salsa, y me dice: no, hermano, su papá aquí hacía unas fiestas espectaculares, o sea, en un sitio de salsa en Cali un lunes. Sí. Y así me ha pasado en muchas partes, entonces eso me llena a mí de emoción. Usted hizo hace poquito un podcast con Ramiro Bejarano, con quien me vi hace poco, y le contó a mis hijas 4 o 5 anécdotas de mi papá que ni siquiera yo conocía. Entonces eso me llena mucho de emoción, que todavía lo recuerden, y además yo me he propuesto que ese legado de él siga todavía muy pendiente. Hagamos un paréntesis. ¿Usted qué hacía en un sitio de salsa un lunes? O sea, ¿qué? No, a mí la salsa me fascina. ¿Pero un lunes? No, es que en Cali eso es lo bueno. Ah, ok. Sí, lunes de Siboney, martes de Melodías, miércoles de La Maldita Primavera, jueves de Juanchito, y así uno iba, viernes se iba uno a Cucaramácara, el sábado a Títere fue. O sea, yo con Cali tuve mucho vínculo. O sea, todos los días había una excusa. Todos los días en Cali hay una excusa para bailar salsa. A mí me preguntan qué emisora escucha. No voy a dar el nombre, pero yo hace mucho tiempo dejé de escuchar noticias, porque ya yo me levanto a las 4 de la mañana y usted en Twitter encuentra todo, y el titular que le guste pincha y entra. Entonces yo siempre he escuchado mucho música, y aquí ahora hay una emisora en Bogotá que solo es salsa. A mí la salsa me gusta mucho, el vallenato me gusta mucho, pero entonces Cali, mi papá también quería mucho a Cali, pasamos muchos años nuevos allá, en Bucaramanga también. Entonces Cali tiene ese encanto de la salsa, claro. Doctor Ernesto Sábato habla sobre la vida, ¿cierto? Ahorita que estabas hablando sobre la vida en general, él dice que la vida es muy corta y ya el oficio de vivirla es muy difícil, y cuando uno lo aprende ya le toca morirse. Para usted, ¿cómo es la vida? ¿Cómo lleva la vida? No, yo prefiero al filósofo Silvestre Dangond. Yo soy un optimista. Para mí la vida es larga. Sí. Si la vida fuera corta, no tendría uno tiempo para segundas oportunidades, para reencontrarse, para vivirla. Yo creo que el pesimista, yo creo que ve la vida corta, admirando a Sábato en todo, sí. Lo he leído, pero yo sí creo que la vida es larga porque uno tiene que disfrutarla en todos los aspectos. Yo soy un hombre positivo, enamorado de la vida. Yo no me preocupo, sino me ocupo. Y esa frase se la escuché a la esposa de un profesor con el que partía en la Católica, que le descubrieron un cáncer muy fuerte en la cabeza, y el marido, yo le preguntaba: ¿y usted de dónde sacó fuerzas? No, de mi mujer, que me dijo: mire, esto es un problema, vamos a ver si tiene solución o no tiene solución. De tal manera que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Sí, señor. Porque cuando usted se preocupa, se queda pensando en los lamentos, en quejarse. No. Y otra anécdota que me enseñó a mí mucho la vida fue mi abuela, que después se lo escuché a Arthur Ashe. Se la cuento rápidamente. Mi abuela es el ser humano más hermoso que tuvo este mundo, y murió de un cáncer. Murió cuando yo le estaba haciendo un masaje en las piernas. Yo le decía: abuelita, ¿pero por qué a ti? Y mi abuelita me dio una lección de vida que me dijo: ¿por qué a mí no? Y yo: no entiendo, abuelita. Sí.
Todo el mundo se pregunta por qué a mí me da cáncer. No, preocúpate por qué a ti no te ha dado tal cosa, por qué a ti no te han asaltado, por qué a ti no te han hecho esto, porque no, uno solo vive la vida para quejarse. Una señora que estaba muriendo de cáncer. Y después escuché la historia de Arthur Ashe, el primer tenista negro en ganar un Grand Slam. Yo juego tenis. Sí. Y el tipo decía, bueno, pero es que usted le dio VIH en una operación de corazón. Y si yo no le reclamé a Dios cuando de 50,000 tenistas negros me escogió a mí para ser el primero en ganar un Grand Slam, ¿por qué le voy a reclamar ahora que me manda esto? Entonces yo veo la vida siempre positiva, la veo larga. Cuando hay un problema busco la solución. No me gusta quejarme, me gusta solucionarme, enfrentarme. Y vuelvo y le repito, por eso el alma de un ser humano, su inteligencia emocional es tan importante. Claro, hay que emocionarse, hay que entristecerse, pero uno no se puede quedar ni abajo ni arriba. Cada día es una oportunidad nueva para reencontrarse. Por eso yo creo que la vida sí es larga, te da posibilidades de vivirla, amarla, disfrutarla, viajar, estudiar, todo. Es organizarse y hacer lo que uno quiere. Muy bien. Yo esta pregunta se la hice al doctor Bejarano ahorita que lo citaste. Si tuvieras la posibilidad de hablar con Iván Cancino de hace 20 años, ¿qué le dirías? Uy, yo creo, a diferencia de muchas personas, que el Iván Cancino de hace 20 años era mejor. De pronto ahora tengo más experiencia. Tal vez le diría que la forma como veo la vida de positiva, tal vez le diría hace 20 años que fuera un poco más sociable, que fuera más abierto a más personas. Yo soy una persona muy introvertida, no soy de muchos amigos, no soy de salir a fiestas. En mi juventud lo hice mucho, pero con un grupo muy cerrado de personas. De pronto tal vez eso le diría al Iván de hace 20 años, que no perdiera esa capacidad de socializar. Yo creo que eso le diría. Ya a estas alturas no voy a cambiar, pero sí le diría eso. Cuando uno ve derecho penal en la universidad, hay muchos casos hipotéticos, ¿cierto? Que digamos, para enseñarle a uno derecho penal sacan cualquier cantidad de casos y casos locos, y cierto, o sea, los que citan hoy era Agudelo, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, en bienes, cuando uno le decían los modos de adquirir el dominio, le decían, no vea, si usted se encuentra un marranito con un lazo rosado, entonces ese marranito, ¿de quién es? Cuando venía para acá vi una valla que decía, los mosquitos tienen 47 dientes, ¿sí? Yo le planteo ese caso, si un mosquito que tiene 47 dientes lo pica uno sin consentimiento, ¿eso es lesión dolosa o eso es legítima defensa del mosquito para poder sobrevivir? ¿Usted cómo lo ve? No, eso sería legítima defensa del mosquito para poder sobrevivir. Ya si alguien entrenó al mosquito para mandarlo a morder y pegarle un dengue, eso ya sería otra cosa. Pero esa pregunta me define. Yo duré 4 meses siendo fiscal. Sí. Salí corriendo. Yo tengo alma de defensor. Yo le dije al doctor Mario Guarán, que me nombró fiscal delegado ante el tribunal, de los más jóvenes que ha existido, tenía 28 años, le dije, yo me voy o me meten preso. Me dijo, ¿por qué? Porque yo fundé la Unidad de Justicia y Paz con Daisy Jaramillo y Luis González. Pero a mí me ponían el expediente de un paramilitar y yo lo leyera a ver cómo lo sacaba. Entonces yo le decía, Guarán, no, a mí me van a meter es por prevaricato porque yo soy fiscal y lo que estoy buscando es cómo sacarlo. Ese ADN, no. No, sí, claro. No, y mi papá me lo dijo, me dijo, vaya, haga la escuela, pues usted vuelve, usted en su ADN, usted es defensor. Y a partir de ahí lo corroboré, lo entendí, y mi alma es la de defensor, y yo creo que hay personas que nacen con un rol ya definido. Por eso a mí me dicen, ¿usted quiere ser fiscal general de la nación? Jamás. ¿Usted quiere ser juez, magistrado? Jamás. Yo no sería capaz de condenar a nadie. Y vuelvo y le repito, hay personas que ven como un fin en su vida, los respeto y los admiro, ser magistrados. Yo no, yo quiero ser abogado litigante, morir siendo abogado litigante y servir a mi país y a mi comunidad desde este lado. Respeto mucho los otros roles, pero yo no serviría para otra cosa. Qué excelente. Ahorita que estaba hablando de Luis González, él es mi claro. tío. Es mi tío, bueno, es Bucaramanga, Bucaramanga, lo aprecio muchísimo, un hombre absolutamente inteligente, pero lo más importante, que aplica la inteligencia rápida, ejecutivo, sí. Y eso es lo que necesita el país, y yo creo que es un hombre que lo han desperdiciado, debía haber llegado mucho más lejos de lo ya lejos que llegó. Sí, señor. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Doctor, ¿usted cómo afronta los procesos? Usted es un hombre férreo en sus convicciones, es un gran orador,
Cuando asume los procesos, asume la defensa, en su vida personal, ¿cómo hace para lidiar con eso y que no le afecte, digamos, directamente? ¿Cómo hace para que usted pueda llevar esos procesos sin que se convierta en una carga o en un tema emocional? ¿Cómo hace para poderlo llevar? ¿Escucha música? Imposible. ¿Baila? ¿Qué hace? Imposible. Esa es una pregunta que me encanta que me haga porque yo siempre yo contesto poco en X, pero hay cosas que sí contesto. Cuando un abogado penalista dice, es que un cliente me escribió un domingo a las 8 de la mañana, pues claro, es que lo van a meter preso, o está preso, o necesita una angustia y usted le va a poner horario a la angustia del cliente. No, yo soy una persona que, yo una vez tuve un cliente que estaba en España y otro en Barranquilla. Sí. El de Barranquilla a las 12:30 se acordaba de algo. Y el de España, pues a las 5 de la mañana para él ya eran las 11 de la mañana. O sea, el rango de dormir era muy poco. Y mi esposa actual se quejaba hasta que un día la senté y le dije, es absolutamente imposible que yo apague el teléfono. A veces no les contestaré, a veces por 1000 circunstancias, pero mi equipo sí lo hace. De tal manera que por eso es defensas con el alma. Yo también el que diga es que hay que separar el caso de la... No, para mí es imposible. Yo asumo esa carga, la he aprendido a manejar, pero la angustia del cliente es mi angustia, si no yo no podría dar un resultado. Si yo no entiendo esa angustia que está sintiendo, yo no puedo dar un resultado. Por eso con el cliente yo tengo que tener feeling. Cuando llega la familia de un cliente a buscarme, yo le digo, listo, usted y yo ya cerramos, pero yo no voy a hablar de honorarios hasta que yo no hable con el cliente, porque puede que yo no le guste a él, o puede que él no me guste a mí. Entonces, hasta que yo no veo al cliente, le doy la mano, lo siento, lo veo, percibo que hay un feeling en el sentido jurídico o personal, yo no voy adelante. De tal manera que sí tengo muchas formas de desahogarme. Algunas veces esa angustia inmersa era ansiedad por comer. Eso me dio en alguna época, pero tuve la inteligencia también de decir, no, por salud, pare, modifiqué mi forma de alimentar sin mayores sacrificios, tuve la paciencia y ahora la desfogo haciendo ejercicio. A mí no me gusta hacer ejercicio. Hay gente que dice, ay, qué rico levantarse. No, yo no sé cómo les puede parecer rico hacer ejercicio. A las 5 de la mañana. No, pero yo lo hago, sí, porque sé que lo necesito. Además tengo una hija de 4 años que todavía necesita a su papá por mucho tiempo y obviamente las mayores también. Entonces ahora hago mucho ejercicio, lo varío, corro, hago estática, hago pesas, juego tenis, juego ping-pong. Aquí tenía una mesa, ya la quité. Y la música. Para mí la música y la lectura sí son esenciales, porque la música lo lleva a uno a otra circunstancia. ¿Cuál música? Cualquiera, le decía la salsa, pero cualquier música me gusta, porque además mis hijas son, cada una tiene un gusto musical diferente, y usted sabe que cuando usted tiene hijas el radio se perdió, el Spotify se perdió, es lo que ellas quieran escuchar, entonces uno está permanentemente atento a eso. Pero sí, la música, el baile, la lectura, me ayudan como a veces a liberar la mente. Eso es muy cierto, porque cuando yo me subo al carro, aquí que está mi hijo, lo que se escucha en el carro es lo que él pone. O sea, yo no... Y a veces se compadece y pone Hotel California, entonces se lo puse porque estás ahí, ¿sí? Sí. Pero yo creo que pasa igual, ¿no? Claro, y mi vida ha sido marcada porque la gente no me cree esto, pero en el externado el extranjero era yo. Yo me imaginé llegar al externado y ver 60 cachacos. Yo tenía 100 compañeros donde que yo me acuerde, el único bogotano era yo. De tal manera que el primer día mis papás se fueron y me dejaron el carro de ellos, o sea, en eso fui privilegiado, y tenía su CD. Y pues que tenía un cachaco en el 93 en su carro, Air Supply, Chicago, Rod Stewart, Elton John. El primer día se subieron mis amigos cartageneros, barranquilleros, guajiros, ¿esto qué es? Lo votaron, y a partir de ahí a mi vida entró Los Zuleta, Iván Villazón, Diomedes Díaz, o sea que eso también los amigos le van marcando a uno el gusto musical. Claro. Sí. Hay una escritora que en algún momento escuché en una entrevista suya que le gustaba, que es Julia Navarro. Claro, me encanta. Julia Navarro habla en uno de sus apartes, dice que cómo hacemos, Señor, para, digamos, que nos perdone bajo la venganza de lo que hemos hecho, derramando sangre en tu honor. ¿Sí? ¿Cómo es llevar un proceso, cierto, de una persona que ha cometido un delito por odio, por fanatismo, ¿sí? Defenderlo
los abogados penalistas los defienden porque para eso son abogados penalistas y no hay que estigmatizarlos. ¿Y cómo trazas esa línea entre defender a esa persona que cometió un delito por odio o fanatismo y cómo trazas la línea con las víctimas? Es decir, ¿cómo llevas o sobrellevas ese tema? Esto es muy duro lo que voy a decir, pero voy a empezar por lo siguiente. Hace mucho tiempo hicimos un foro con Abelardo de la Espriella que fue muy criticado, y es lo que entiende este país por la defensa. Trajimos a los abogados defensores más emblemáticos del mundo, entre ellos a Jacques Bergier, el abogado del diablo, el verdadero abogado del diablo. Le hicieron un documental, él defendió al chacal venezolano, defendió a las personas que hicieron el atentado del metro a París. O sea que era una persona que a mí me causaba mucha atención y admiración, y no me da vergüenza decirlo. Traímos a los abogados de la mafia italiana, es más, estamos en mora de volverlo a hacer. Y me han invitado a muchas charlas, especialmente en la Universidad de los Andes y en otras, para hablar de esos temas, y me han preguntado eso, y le digo, mire, yo realmente lo tengo que decir con todo cariño, si yo soy abogado defensor, yo no pienso en las víctimas. Okay. Como ser humano sí. Y hace poco en la barra académica que coordino, un abogado defensor me dijo, no, es que me entrevisté con mi cliente y yo de una vez le dije que aceptara cargos. No, yo tengo una forma de ver la vida que es muy controvertida, y es la siguiente: si a mí llega un cliente que dice que cometió un delito y yo lo puedo absolver dentro del marco legal, jamás le voy a sugerir que acepte cargos. Por eso la persona que llega a esta oficina, yo ya sé que quiere pelea. A mí no me buscan, ay, búsqueme un preacuerdo, ay, búsqueme un principio, ay, venga, conciliamos. Yo no sirvo para eso, tampoco está en mi ADN. Lo que jamás voy a hacer es ir en contra de la ley. Decirle a un testigo mienta, calle, no, eso jamás lo voy a hacer. Pero si aquí llega una persona que me dice, vea, doctor, esto fue lo que yo hice y yo lo hice, pero yo puedo ver que lo puedo sacar, yo le pongo sobre la mesa las posibilidades. Podemos llegar a un preacuerdo, pero hay una posibilidad real de sacarlo. Y hay muchos que me han dicho, no, doctor, yo quiero un preacuerdo. Listo. Hay otros muchos que me han dicho, no, adelante, doctor, es mi libertad. Y los hemos absuelto. No porque yo sea un hombre terco, no, porque yo veo con mi experiencia qué casos se pueden ganar y qué casos no. Entonces me preguntaban qué se siente defender a un culpable. Entonces le contestaba yo al profesor de esa universidad, le decía, la pregunta es muy complicada porque si no lo condenaron no es culpable. A mí no me interesa si lo hizo o no lo hizo. En materia de derecho es culpable al que condena. De tal manera que yo defendía a un culpable, no, porque lo absolvieron. Y eso no me va a cambiar en la mentalidad jamás. Yo jamás, si hay pelea, voy a entregar a un cliente. Porque las personas, cuando están por fuera, fácil. Pero cuando el problema es de un novio, de un amigo, ahí sí vienen a la oficina, doctor, ¿qué podemos hacer? Ahí les cambia la... Por eso a mí, el qué dirán, no me importa. Y vivo en constante pelea con mi esposa y mis hijas, porque ellas sí se ponen a mirar los comentarios. Yo no leo un comentario de eso jamás. O sea, si yo escribo algo, no me importa lo que me digan, ni que me adulen, ni que me ofendan. Ella sí, entonces me ha tocado explicarles con el siguiente ejemplo. Tú estudiaste medicina, ya tienes tu especialización, eres oncóloga. Tienes dos posibilidades. Abrir un consultorio para solo decirle a la gente usted no tiene cáncer. O abrir un consultorio para que llegue la gente con cáncer, a ver si la puedes curar o darle una muerte digna con cuidados paliativos. ¿Qué ejercerías tú? El 99% de las personas dicen atender a una persona con cáncer. Ah, yo también. Qué pereza esos abogados que mi papá llamaba del Gun Club, que todo lo arreglan jugando golf, que no juego, o con un whiskycito en la mano. No, a mí me gusta la pelea de botella rota en un bar aquí del barrio Santa Fe. Para eso estudié yo, es la que me gusta. Por eso no fraternalizo con jueces, no fraternalizo con fiscales. A mí me da risa cuando alguien dice, claro, es que el amigo del fiscal. Si tengo un amigo fiscal, no sé qué es fiscal, con eso le digo todo. Yo no soy de ese tipo de ejercicio, que no lo critico, porque hay oficinas que les gusta negociar, conciliar. Me parece fabuloso que la ejerzan así. A mí me cuesta mucho trabajo. El otro día le salió una frase en ChatGPT, es una convención que le hago, y decía un tipo, pregúntele a ChatGPT tal cosa de usted. Ok, impresionado.
porque me hizo, su vida es una constante batalla. Y es cierto. Sí. Lo que pasa es que yo no veo a las otras personas como mis enemigos. Esa es la única diferencia. Yo no odio por naturaleza, no me dejo amargar de absolutamente nadie. Vivo la vida muy feliz. Los que se amargan son los otros. Y duerme tranquilo. Todo eso sí como un bebé. No, los bebés a veces no duermen. Tranquilo. No, duran toda la noche llorando. Exactamente, sí. En el libro que escribió su papá sobre los delitos que se cometieron en Macondo, de lo que ya ha hablado en algunas entrevistas, inclusive eso que está diciendo sobre esa posición férrea de defender a los clientes, ahí se cita sobre unos abogados vestidos de negro, languiruchos, que aconsejaban a Buendía, y que al final del tema, de lo que se cita, él decía que la defensa era ineficaz porque realmente esa bananera nunca tuvo trabajadores, o sea, y hace la crítica a él porque hay abogados que hacen defensas cuando no hay defensa, es decir, hay abogados que utilizan su profesión y batallan, pero realmente es porque no tienen nada y engañan a sus clientes. ¿Qué piensa de eso? No, pues mire, a uno lo atacan de muchos puntos de vista y yo soy un defensor nato de los abogados defensores. Me doy la talla y me ha tocado muy duro defenderme a mí también de muchas causas. Muchas a lo mejor con alguna lógica, otras sencillamente porque hay un odio personal. Pero jamás espere que yo apoye a un abogado tramposo. No. Hay una gran diferencia entre jugar con la ley y no jugar con la ley. A mí me dan mucho en muchas emisoras y algún día Julio Sánchez Cristo dijo, dejen de joder, cámbienle la ley. Él lo que sabe es jugar con la ley. Pues sí, yo sé jugar con la ley y si me la cambian aprenderé con la nueva. Claro. Porque de eso se trata, pero pasarme la ley jamás. De tal manera que yo aplaudir, beneficiar o hacer algo de un abogado que pase la ley, salvo que sea su abogado, jamás respaldaré una circunstancia de esas. Aquí le pueden decir muchas personas que vienen y me dicen, y yo les digo, vea, realmente yo no veo un delito. Y al mes veo a otro abogado que presentó la denuncia. Exactamente. Y al año veo el negocio archivado. ¿Sí me entiende? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero de mí jamás esperen que yo tenga una pelea en la que no crea. Incluso hay batallas perdidas que uno tiene que dar, no por terquedad, porque me pasó el otro día. Me fui a un congreso en Valledupar y allá tuvimos un caso muy difícil. Y el magistrado me dice, oiga, doctor Cancino, ¿usted por qué sometió a su cliente a esto si eso estaba perdido? Le dije, vea, por eso yo le digo a la gente que no juzgue sin saber lo que pasa adentro. Yo a ese cliente me arrodillé, le dije, no vayamos a juicio, mire la prueba. Y él me decía, no, doctor, es que usted en la preparatoria la tumba. No la tumbé. No, es que usted en juicio vuelve miércoles al testigo, que no lo voy a hacer. No lo hice. Lo condenaron. Obviamente el magistrado, que no conocía, con toda razón me hizo el argumento. Le dije, no, doctor, lo que es que yo no soy de los abogados que se bajan del barco. Yo a mi cliente le dije, va a pasar esto. No, doctor, siga adelante. Yo seguía adelante haciendo mi mejor trabajo, pero sabía cuál iba a ser el resultado y lo condenan. Por eso a mí me da risa los abogados que dicen que nunca han perdido un caso, es porque han llevado menos de 5 o porque renuncian el día antes de la condena. Esto es como Roger Federer o Michael Jordan, que le preguntan, ¿usted ha ganado más que ha perdido? No, yo he perdido muchas veces. Pues imagínese, el derecho penal es una constante pérdida. Claro. Es una constante pérdida, sobre todo cuando usted ejerce la profesión de la manera como yo la ejerzo. Yo lo tengo absolutamente claro, pero la gente que ve algo como pérdida, usted me hace una pregunta, duerme tranquilo, sí. Yo todos los días llego a mi casa, hago un balance en que puedo mejorar, muchas veces lo entiendo, hago mi autocrítica y trato de ser mejor ser humano, pero todos los días me acuesto con la tranquilidad de haber hecho mi mejor esfuerzo. Exactamente. Si gané o perdí, ya no depende de mí, depende de un juez. Le voy a hacer esta pregunta que es un poco salida digamos, es acorde con sus batallas ganadas, pero volvemos a Sábato, ¿cierto? Sábato tiene una novela que se llama Sobre héroes y tumbas. Y tumbas, sí. Es muy buena, ¿no? Muy buena. Y ahí él habla, tiene pues una relación, digamos, sentimental, el protagonista con la chica, y la chica se plantea que podemos pasar muchos años enamorados, juntos, en la misma cama, sin tocarnos ni besarnos. Esta pregunta es, ¿usted esa batalla con la persona que usted ama puede pasar muchos años sin tocarla ni besarla en la misma cama? ¿Gana esa batalla o la pierde?
No, yo creo que toda la vida me he caracterizado por ser una persona que ama entregándolo todo, sin miedo al fracaso. O sea, pierde la batalla, pero Sí, con su señora. sí, no, pues por supuesto, obviamente que en el camino de aprendizaje de las relaciones y de los penalistas es difícil, ¿no? La gente dice que para los médicos es más difícil, yo creo que para los penalistas, hombres o mujeres, es muy complicado. Lo que hace es que uno la experiencia le va dando cómo manejar, pero realmente lo digo sin una crítica. Casi todos los penalistas han tenido en lo sentimental que dar muchas batallas para que los entiendan, para que los comprendan, muchos resbalones, muchos obstáculos. Lo único que yo sí le puedo decir es que de mí no espere en todo sentido una entrega total, sin miedo a estrellarse, sin miedo a... El que haga las cosas con miedo, con una cosa ya es ser demasiado falto de límites, ¿no? Uno también tiene que prever los peligros, pero yo no soy una persona que esté pendiente de ay, me voy a tropezar. No, hay que echar para adelante con toda el alma, con todo el corazón, en lo profesional, en lo sentimental. Yo cuando me entrego a una persona, la amo absolutamente, le entrego todo. Tiene una niña muy chiquita, de Antonia, 4 años, sí, Antonia. Eso fue en honor a su papá. En honor a mi papá. Sí. Antonia lo manipula. Después me meten en algún tema ahí de género, pero claro, mis hijas todas hacen lo que quieran conmigo. Las niñas tienen además un carisma muy diferente para tratar al papá, pero Antonia sí, Antonia además ya me cogió ya de edad. Entonces, claro, Antonia hace lo que quiere con su papá, pero absolutamente lo que quiere. Y es una niña que además ha aprendido rápidamente que es más fácil hacerlo con besitos y caricias que con indiferencia. Entonces me mueve el mundo con amor, y yo a mis hijas he tratado de enseñarles que todo se hace con amor y con inteligencia antes que con fuerza. Porque a veces me ven a mí hablando y me dicen, tú eres fuerte. Le dije, no, yo tengo argumento, ternura e inteligencia. La fuerza es lo último que uno tiene que utilizar en la vida. Entonces ella lo ha entendido a sus 4 años, 5 años, y todo es besitos, abrazos, y obviamente me derrite. Y cuando la mamá ya ha dado una orden, pues se forma un problema grande porque la desautorizo. Y la anécdota con Antonia es fácil, porque cuando nació le dije a Sandra, mi esposa, aquí mamá y papá eres tú, yo aquí soy abuelo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo no voy a criar, yo voy a malcriar. Para mí Antonia es mi nieta. No espere que yo la regañe por nada, y he ejercido lo que le he prometido. Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido una conversación muy amena. Para mí es un privilegio estar aquí, ver el profesional que es en el hito que tiene en todo el territorio nacional. Es absolutamente brillante sus actuaciones como abogado. Es un referente de lo que nosotros como podcast buscamos que vean los estudiantes, que es esa pasión por el derecho y la justicia. Muchas gracias de nuevo por conversar conmigo, por mostrar esa faceta humana del doctor Iván Cancino, familiar, personal, esa parte férrea que tiene para defender a sus clientes, y la convicción de que el derecho penal se debe ejercer indistintamente de quién está defendiendo, porque su cliente es su cliente y usted lo defiende sobre todo. Y creo que ha sido una conversación muy transparente para que los estudiantes de derecho la vean, los abogados la vean, muchos los siguen, muchos los admiran. Aquí está mi hijo, uno de mis abogados, están absolutamente maravillados, mi jefe de prensa que no ha dado ni el tiempo con decirle eso. Y estos podcasts son tan maravillosos porque la conversación se torna en un ambiente tan natural que deja ver el gran ser humano que usted es. Muchas gracias. No, Alberto, a usted, a todo ese equipo, muchísimas gracias por el espacio. A mí me gusta mucho compartir las experiencias. Yo siempre al final de mis clases de pregrado, que las tuve que dejar por el tiempo, siempre les decía a mis alumnos que yo no soy gris, que a muchos les dejaré muchas cosas para seguir y a otros seguramente cosas para no seguir. Pero lo único que uno en la vida no puede ser es tibio. Exacto. Usted tiene que tener posiciones férreas, seguir sus convicciones, seguir su corazón, y seguramente cuando usted ha sido educado en un hogar amoroso, con valores, y ha sido una persona estudiosa, lo que le dice su corazón es lo correcto. Muchas gracias, sí, doctor. Señor. Muy amable. Muchas gracias.
Bueno, esto es Pasión por el Derecho y la Justicia. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.